bienvenidas a mi pequeña y selecta minoría. ¿Os acordáis cuando hablamos de Babilonia? Espero que sí, porque hoy toca la segunda parte. Y comenzamos de esta manera. La ciudad más legendaria de la antigüedad. La ciudad más legendaria de la antigüedad. Nabucodonosor II y el renacimiento de Babilonia. Nabucodonosor II y el nacimiento de Babilonia. Tras la muerte de Hammurabi, el imperio comenzó a fragmentarse. Durante siglos, Babilonia conoció épocas de esplendor y de decadencia. Fue conquistada por hititas, gobernada por los casitas y sometida en numerosas ocasiones a la influencia de Asiria. Sin embargo, la ciudad nunca perdió su importancia religiosa y cultural. El verdadero renacimiento llegó en el siglo VI antes de Cristo. En el año 605 a.C., un nuevo monarca ascendió al trono. Este hombre era Nabucodonosor II. Su reino marcaría el momento de máximo esplendor de Babilonia. Durante más de 40 años emprendió un ambicioso programa de reconstrucción que transformó completamente la ciudad. Las antiguas murallas fueron ampliadas, los templos restaurados, los canales reparados, los palacios embellecidos, las calles reorganizadas. Nabucodonosor no solo quería gobernar un gran reino, quería construir la ciudad más impresionante del mundo conocido. Las inscripciones cuneiformes que él mismo mandó grabar muestra el orgullo que sentía por sus obras. En ellas describe cómo reforzó las fortificaciones, restauró santuarios y levantó edificios monumentales dedicados al dios Marduk. A diferencia de otros reyes, Nabucodonosor comprendió que la arquitectura también era una forma de ejercer el poder. Cada muro, cada templo, cada puerta monumental transmitía un mensaje. Babilonia era la capital elegida por los dioses. La puerta de Ishtar, Ishtar, la puerta de Ishtar. Si hubiera que elegir un único monumento capaz de representar el esplendor de Babilonia, probablemente sería la puerta de Ishtar, construida con ladrillos vidriados de un intenso color azul. Constituía una de las entradas principales a la ciudad. Su aspecto debía de resultar deslumbrante. Sobre el brillante fondo azul destacaban figuras de toros y dragones realizadas en relieve. Los toros simbolizan al dios Hadad. Los dragones, conocido como Mushu, creo que se pronuncia así,
Los dragones, conocidos como Mushusu, representaban al dios Marduk. Bueno, mejor quedarse con la idea, porque esta palabra que he consultado no tiene una traducción al castellano. Diríamos, y perdonadme, los dragones representaban al dios Marduk, protector de Babilonia. Y nos quedamos con esta frase solo. Los dragones representaban al dios Marduk, protector de Babilonia. Cada ladrillo había sido cuidadosamente moldeado, cosido y esmaltado antes de colocarse en su posición definitiva. Era una obra de ingeniería y de arte. Era una obra de ingeniería y de arte. Los visitantes que atravesaban la puerta comprendían inmediatamente que estaban entrando en la capital de uno de los reinos más poderosos del Oriente Próximo. Gran parte de esta puerta fue descubierta por arqueólogos alemanes a comienzos del siglo XX. Tras un complejo proceso de restauración, hoy puede contemplarse reconstruida en el Museo de Pérgamo de Berlín, aunque algunos elementos permanecen en Irak y otros museos. Os recomiendo ver esta restauración. Hemos dicho, está en el Museo de Pérgamo, aunque algunos elementos permanecen en Irak y otros museos. La puerta de Ishtar sigue siendo uno de los mejores testimonios del refinamiento artístico alcanzado por la arquitectura neobabilónica. La vía procesional y el corazón de la ciudad. Tras cruzar la puerta de Ishtar comenzaba la vía procesional, una amplia avenida pavimentada que conducía directamente hacia el centro religioso de Babilonia. Durante las grandes festividades, especialmente en el Año Nuevo Babilónico, sacerdotes, funcionarios y el propio rey recorrían este camino en solemnes procesiones. Las paredes estaban decoradas con relieves de leones. El león era el animal sagrado de la diosa Ishtar. Cada paso recordaba el vínculo entre el poder político y la religión. Al final del recorrido se encontraba el gran templo de Sagira, dedicado a Marduk. En torno a este santuario giraba buena parte de la vida religiosa de Babilonia. Los dioses no eran considerados simples figuras simbólicas. Eran los auténticos propietarios de la ciudad. El rey gobernaba en su nombre. Los sacerdotes administraban sus templos y los escribas registraban cuidadosamente las ofrendas y los recursos destinados al culto. Religión, economía y política formaban un sistema inseparable. Etemenanki y el origen de la Torre de Babel. Esto es muy interesante. Etemenanki y el origen de la Torre de Babel. Muy cerca del templo de Marduk se alzaba una de las construcciones más impresionantes del mundo antiguo, el Zigurat Etemenanki. Su nombre significa aproximadamente la casa que une el cielo y la tierra. Aunque las dimensiones exactas siguen siendo objeto de debate, como muchas cosas, muchos investigadores consideran que pudo alcanzar cerca de 90 metros de altura.
Estaba formada por varias plataformas superpuestas que ascendían hasta un santuario situado en la parte superior. Desde la distancia debía de dominar por completo el paisaje. Durante siglos se ha pensado que este sigurat inspiró el relato bíblico de la Torre de Babel. La Biblia describe una enorme torre construida por los hombres para alcanzar el cielo. Repito esto, la Biblia describe una enorme torre construida por los hombres para alcanzar el cielo. Como castigo por su orgullo, Dios confundió sus lenguas y dispersó a los constructores. Bueno, no existe ninguna prueba de que el episodio bíblico describa un hecho histórico concreto, naturalmente. Sin embargo, la semejanza entre el relato y el monumental sigurat de Babilonia ha llevado a numerosos especialistas a considerar que los autores del texto pudieron inspirarse en la imagen que ofrecía Etemenanki durante el exilio judío en Babilonia en el siglo VI a.C. No sería una descripción literal, sino un recuerdo transformado en relato simbólico. Aquí hay que recordar el exilio judío en Babilonia en el siglo VI a.C. Bueno, continuamos. El misterio de los jardines colgantes, aunque ya hemos hablado de esto en otros vídeos, entre todas las maravillas atribuidas a Babilonia, ninguna ha despertado tanta fascinación como los jardines colgantes. Los autores griegos descubrieron un inmenso jardín construido sobre terrazas escalonadas cubiertas de árboles, palmeras y plantas exóticas. Según la tradición, Nabucodonosor II lo habría mandado a construir para su esposa Amgitis o Amtis, que añoraba las montañas verdes de su tierra natal. La imagen resalta poderosa, una montaña artificial levantada en mitad de una inmensa llanura, agua ascendiendo mediante ingeniosos mecanismos, vegetación exuberante dominando el horizonte. Durante siglos esta descripción fue aceptada casi sin discusión, pero la arqueología ha planteado serias dudas. Hasta hoy no se ha encontrado ninguna evidencia concluyente que confirme la existencia de estos jardines en Babilonia. Más sorprendente aún es que Nabucodonosor, quien dejó numerosas inscripciones describiendo sus obras, nunca mencionó unos jardines de semejante magnitud. Esta ausencia ha dado lugar a una hipótesis más influyente. La asirióloga Stephanie Daly propuso que los jardines colgantes podrían haber estado realmente en Nínive, la capital del imperio asirio. El rey Sennacherib describió allí jardines monumentales alimentados por sofisticados sistemas hidráulicos, además de un gran acueducto construido para abastecer el agua a la ciudad. También hablaremos de esta ciudad, Nínive. Algunos detalles coinciden sorprendentemente con los relatos clásicos. Hoy el debate continúa abierto, como es natural. Tal vez los jardines existieron en Babilonia. Había agua para ello, claro está. Tal vez florecieron en Nínive. O quizá la tradición mezcló recuerdos de varios jardines reales hasta convertirlo en una de las 7 maravillas del mundo antiguo.
Sea cual sea la respuesta, los jardines colgantes siguen siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología. La caída de la gran ciudad. Ningún imperio es eterno. En el año 539 a.C., el rey persa Ciro II el Grande conquistó Babilonia. Esto hay que repetirlo porque es muy importante. En el año 539 a.C., el rey persa Ciro II el Grande conquistó Babilonia. Las fuentes antiguas presentan la entrada de los persas como relativamente pacífica, aunque los detalles siguen siendo objeto de debate. Lejos de destruir la ciudad, Ciro respetó mucho de sus templos y tradiciones. Babilonia continuó siendo un importante, centro administrativo dentro del Imperio Persa. Décadas más tarde, otro personaje célebre cruzaría sus murallas, Alejandro Magno. Tras derrotar a los persas, eligió Babilonia como una de las capitales de su inmenso imperio. Pero el destino quiso que allí encontrara también la muerte en el año 323 a.C., con apenas 32 años. En Babilonia falleció Alejandro Magno en el año 323 a.C. Y tras su fallecimiento la ciudad fue perdiendo importancia. Nuevos centros políticos surgieron en la región. Los edificios comenzaron a deteriorarse. Los ladrillos fueron reutilizados en otras construcciones. Poco a poco, la ciudad más famosa del mundo antiguo desapareció bajo la arena y el polvo del tiempo. El legado de Babilonia. Hoy, cuando pronunciamos el nombre de Babilonia, pensamos en murallas gigantescas, zigurat, reyes poderosos y jardines legendarios. Pero su verdadera grandeza no reside únicamente en sus monumentos. Babilonia fue un lugar donde la administración alcanzó un alto grado de desarrollo, donde la astronomía avanzó de manera extraordinaria, donde escribas y sacerdotes recopilaron conocimientos que influirían en civilizaciones posteriores. Su recuerdo sobrevivió en la Biblia, por el ejemplo puesto de la Torre de Babel. Su recuerdo sobrevivió en la Biblia, en los escritores griegos y romanos, en la tradición islámica y en la cultura occidental. Aunque sus palacios se derrumbaron y sus murallas quedaron sepultadas durante siglos, el nombre de Babilonia nunca desapareció, porque algunas ciudades dejan ruinas y otras dejan una huella imborrable en la memoria de la humanidad. Si habéis llegado hasta aquí y habéis tenido la suerte de escuchar mis palabras, os agradecería un me gusta. Si no estáis suscritos, podéis suscribirse, compartir y me haréis feliz. Un saludo y que os vaya todo muy bien.